Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Coca-Cola mexicana contra Coca-Cola estadounidense. El gran duelo del sabor. Todos hemos escuchado la leyenda urbana. La Coca-Cola mexicana sabe mejor que la de Estados Unidos. ¿Es un efecto placebo? ¿Es la nostalgia o realmente una diferencia científica en esa lata? Hoy en 10 minutos vamos a desmenuzar qué pasa cuando comparamos estas dos gigantes. No es una receta, es una auditoría de sabor. ¿A ti cuál te gusta más? Déjamelo en los comentarios y por qué te gusta. Basado en la etiqueta de nuestra Coca-Cola de Estados Unidos, contiene agua carbonatada, jarabe de maíz de alta fructosa, color caramelo, ácido fosfórico y saborizantes naturales y un poco de cafeína. En los ingredientes de nuestra Coca-Cola de México tiene agua carbonatada, especifica una mezcla de azúcar, sacarosa de caña y jarabe de alta fructosa, caramelo clase 4, ácido fosfórico, saborizantes y cafeína. La gran diferencia que todos citan es el endulzante. En México, la tradición ha sido utilizar caña de azúcar. En Estados Unidos, el estándar industrial es el jarabe de maíz de alta fructosa. El azúcar de caña aporta una dulzura más redondeada, limpia y que no satura tan rápido al paladar. El jarabe de maíz es más barato de producir, pero con un perfil de dulzura diferente, a veces percibido como más espeso o empalagoso. Pero no todo es endulzante, existe un factor determinante, el agua. La fórmula de Coca-Cola es la misma, pero el agua utilizada en cada embotelladora local tiene niveles distintos de minerales y tratamientos de cloro, filtración y origen. Esto combina la textura así como se percibe la gasificación. Aunque hoy comparamos las latas, el mito nació con la botella de vidrio, que es químicamente inerte y mantiene el gas mejor que el aluminio y el plástico. Es mucho bla bla, así que vamos a probar. Destapamos la de México. Y vamos a servir. Destapamos la de Estados Unidos. Y servimos. A simple vista tienen el mismo color de refresco. En olor, tiene un poco más de olor dulce el de Estados Unidos, y México es un poco más simple. Se siente el caramelo en las dos y se compara el mismo olor en los dos, a diferencia que se siente un poco más dulce el de Estados Unidos. Probamos el de Estados Unidos. La efervescencia del refresco es alta. El de Estados Unidos es muy dulce, el retrogusto es pesado y tiene una nota fresca. Vamos a probar el de México.
Comparando las cocas, el sabor se siente más ligero el de Estados Unidos, el sabor se siente más pesado el de México. Por lo consiguiente, el sabor es intenso en México y el retrogusto es más alargado en México. En Estados Unidos luego se va el retrogusto. En Estados Unidos se siente más fresco, pero menos persistente en la lengua, cuando el sabor en México es más intenso. Sí se alcanza a apreciar un poco el sabor a maíz y al de caña, aunque prácticamente ya están combinando en México el sabor de caña y el de maíz por costos de producción. El color en los dos es el mismo, ya que es la misma receta y no puede haber variación. ¿Tú qué opinas? Entonces, ¿cuál es mejor? Si te gusta el azúcar de caña, notarás la diferencia de textura y dulzor. Si eres fan de la versión de Estados Unidos, probablemente estés acostumbrado a la acidez del jarabe de maíz. La verdad es que Coca-Cola busca un estándar global, pero las materias primas locales siempre dejarán su huella. Al final, la mejor Coca-Cola es la que te acompaña en tu momento favorito. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Azúcar de caña? ¿Jarabe de maíz? Cuéntame en los comentarios. En particular, a mí me gustó más la Coca-Cola de México, ya que se siente un poco más pesada y se alcanza a percibir más el retrogusto y el sabor en la boca. ¿Te gustaría que hagamos una receta con Coca-Cola? Déjamelo en los comentarios. Regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada que haga un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.